las, este, a estas excelentes expositoras. Apelamos no solamente a su formación teórica, sino también a toda la experiencia que ellas tienen justamente en este tema. Una desde el punto de vista del defensor particular y otra desde la Defensoría Pública, con una vasta experiencia ambas. Bueno, las voy a presentar, a pesar de que todos las conocemos. Estamos en presencia de la doctora Cecilia Beluga. Ella es docente de la UDELAR, grado 4, y también es docente del CEJU. Y tenemos a la doctora Mariana Carrerú, defensora pública, que también es docente del CEJU, que bueno, van a compartir con nosotras, como ya dijimos, todos aspectos relacionados con el tema de la jornada del día de hoy. Bueno, les cedo la palabra, doctoras. Buen día. Bueno, buen día para todos. Creo que ya nos hemos saludado, nos hemos presentado. Mucho gusto para los que no conozco todavía. Es un gran placer y un agradecimiento enorme a la organización por habernos considerado. Bueno, hablo un poquito en plural, obviamente que después Mariana va a agregar todo lo que ella estime pertinente. Bueno, para poder participar, ¿verdad?, de estas instancias que yo llamo a mí me gusta hablar cuando doy clases, sobre todo en ámbitos, ¿no? Digo, en definitiva, de posgrado, cuando me gusta hablar del intercambio colectivo, ¿no? Porque yo creo que la docencia es eso, es un poco un viaje de ida y vuelta. Siempre en una clase nunca sale uno igual que como entró, y es un poco la idea. Así que bueno, les agradezco su atención y su participación el día de hoy. Voy a hacer una especie de plan de ruta inicial, ¿tá? Simplemente para hacer un punteo de temas. Esta exposición va a estar dividida en dos partes. La primera parte va a ser más general, bueno, y así nos distribuimos con la doctora Mariana Carrerú. Este, y bueno, la primera parte en principio va a ser algunas cuestiones esenciales, ¿verdad? Porque es muy difícil condensar todo esto en una hora. Pero bueno, del Estatuto del Defensor de los Niños, Niñas y Adolescentes, y con alguna especial hincapié en el interés superior del niño, autonomía progresiva, rol de la defensa, derecho a información y actuación de la defensa de los niños, ¿tá? Durante todo el interprocesal, por lo menos los aspectos medulares que nos ayuden, digamos, o bueno, los más importantes, ¿no? Sería imposible abarcar todos los temas. Luego Mariana va a realizar la exposición sobre el niño como parte en el proceso, representación, representantes legales y defensores, y algunos aspectos o aplicaciones específicas de la Declaración del Niño, procesos de discapacidad, restitución internacional de menores y también en el resto de los juicios. En principio, la primera parte va a estar a mi cargo, sin perjuicio de que obviamente ya conversamos entre nosotras. Mariana puede realizar todas las aclaraciones, comentarios, dudas o qué sé yo, planteos que van a ser obviamente bienvenidos. El tema de las preguntas, bueno, vamos a seguir un poquito la dinámica que hicimos en la clase pasada, ¿verdad? Que las vamos a concentrar un poco al final, ¿tá? Sin perjuicio de que, bueno, si hay alguna, por supuesto, que venga. Yo en principio no tengo problema, pero aunque vieron que a veces el chat y el tema de la conexión creo que es preferible ordenarnos de esa manera. Así que bueno, realizada un poco estas aclaraciones preliminares, vamos a empezar con, bueno, el primer punto de esta temática tan extensa, ¿verdad? Que es justamente, voy a comenzar con una idea, con la idea de estatuto, ¿verdad? Como punto de vista, también algunas líneas importantes que van a atravesar durante toda esta exposición. La primera va a ser la idea de estatuto. Esta idea, bueno, la utiliza también Cavalli, que también estuvo la clase pasada el martes, a quien aprovecho para felicitar por su exposición, ¿verdad? Y en definitiva, comenzamos con esta idea de estatuto. Y bueno, hay algunas cosas que van a ver que son como en común, porque con Eduardo, además de conocernos hace muchos años, tenemos algún punto de conexión, sobre todo de los años que Eduardo pertenecía fue compañero de la cátedra y además llegamos a compartir grupo. Eduardo nos habla de una idea fundamental que a mí me parece importante como punto de partida, que es la idea de estatuto,
El estatuto es un concepto de barrios, ¿verdad? Que en definitiva lo que dice, no vamos obviamente, no se asusten a hablar de la teoría de barrios acá, pero bueno, sí me parece importante, ¿verdad? Un poco el planteo y muchas gracias también por la presentación de la doctora Emenenger. De combinar un poco la teoría, ¿verdad?, con la práctica. Creo que ese es un poco la propuesta, ¿verdad?, y lo que nos sirve más o menos a todos. Obviamente la teoría nos va a dar, por supuesto, después mayores herramientas para poder como manejarnos mejor en la práctica. Esta idea de estatuto inicial implica que confluyen en un sujeto determinadas cantidades de situaciones jurídicas, ¿verdad? Y entonces, eso es un poco esa idea inicial. Cavalli nos dice, bueno, hay un estatuto protector de los derechos del niño, niña y adolescente, va a ser muy breve, obviamente ustedes saben que son temas extensísimos, y en definitiva le confiere además este estatuto, ¿verdad? Tiene la característica común de ser una norma que protectora de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Esta concepción de considerarlo, ¿verdad?, como una norma protectora de derechos humanos tiene consecuencias inmediatas. Todo esto, obviamente, estamos haciendo un breve paneo, ¿no? Por supuesto, que son reglas universales, independientes, progresivas, y me voy a detener un segundo, que tienen esa posibilidad de transversalidad, ¿verdad? Y en definitiva, creo que ya esto ya a esta altura hay mucho que se ha conversado sobre el tema, sobre todo la declaración del niño. Ya no podemos hablar de la declaración del niño en familia o familia especializada, sino como un estatuto, declaración del niño en todas las materias. Primer punto importante de la transversalidad. Segundo punto importante, que también nos pasa, que en definitiva, y obviamente creo que Mariana también va a hablar de ese tema, que pueden coincidir, ¿verdad?, en el mismo sujeto varios estatutos tuitivos, como por ejemplo, Mariana nos va a, y bueno, el tema de qué pasa si el niño además tiene la capacidad disminuida, qué pasa si el niño además, niño, niña o adolescente, además de eso, ha sido víctima, ¿verdad?, de una situación de violencia. Entonces, en definitiva, empiezan a confluir esos estatutos. Entonces, para realizado este marco general, bueno, en definitiva sabemos que ese estatuto está conformado por normas nacionales y supranacionales y vamos a destacar obviamente la importancia que tiene la Convención de los Derechos del Niño, ¿verdad?, en toda la regulación de esta materia específica. ¿Qué nos trajo? Obviamente, primero el cambio de paradigma, ¿no?, de lo que ya venimos hablando desde hace muchos años. Fíjense que son casi mellizos con el CGP, una norma que el CGP se sancionó en el 89 y la CDN en el 90. Así que tenemos prácticamente, en este caso, más de 30 años de vigencia. Entonces, en definitiva, nos trajo ese cambio de paradigma del niño considerado como objeto de protección al niño, esta concepción que estamos hablando, del niño como sujeto de derechos, ¿verdad? Y en definitiva, tenemos esos eh, institutos fundamentales que todos conocemos, que es el interés superior del niño, niña, adolescente, el tema de la autonomía de la voluntad, progresiva de la voluntad, y a su vez también el tema de o conceptos como la protección integral de los derechos, ¿no? Entonces, tomando como en consideración las regulaciones de la CDN, ¿tá?, vamos a empezar bueno, voy a hacer también un pequeño paneo del interés superior del primer concepto que mencionamos, que es el interés superior del niño. Digo, no voy a rearmar o reabrir lo que ya todos conocemos, ¿verdad? Una concepción inicial, la que tenía Sillero, que decía, bueno, en definitiva, es el criterio rector, el pivot o el punto de partida para la protección de todos los otros derechos, ¿verdad? Y en definitiva también simplemente a los efectos de poder seguir avanzando en esta primera concepción, o esta primer forma de conceptualizar este instituto. La observación 14 de la Convención de los Derechos del Niño le confiere un triple contenido a este concepto de interés superior de niños, niñas y adolescentes.
Dice, bueno, se lo puede concebir como un derecho sustantivo, como un principio jurídico fundamental o como una norma de procedimiento. Y yo creo que en principio es todo eso a la vez, en definitiva. Estamos un poco encuadrando, ¿verdad? De todo esto ya sabemos y son conceptos que considero que después de 35 años de aplicación, bueno, en definitiva, todos conocemos. La propuesta de hoy es ver como una actualización de ese concepto, ¿verdad? Una nueva interpretación de ese concepto. Entonces, como derecho sustantivo, bueno, ya sabemos, ¿verdad? El derecho sustantivo es ese derecho del niño que tiene a que el interés superior sea esa consideración primordial, ¿verdad? Ese punto de partida que se evalúa y toma en cuenta el sopesar, por ejemplo, distintos intereses involucrados. Como principio jurídico fundamental, y acá resulta importante destacar, la tarea, la labor en materia de interpretación e integración, ¿no? De las normas que tienen como contenido la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y ahí, en definitiva, bueno, también lo podemos vincular con una interpretación pro homine, ¿verdad? Que en definitiva es característica de aquellas normas que regulan los derechos humanos, que en el caso del niño será, bueno, interpretación pro niño, en definitiva. ¿Y qué es lo que nos dice? Bueno, si tenemos dos formas diferentes de interpretar, ¿verdad? El intérprete se enfrenta a dos interpretaciones posibles, deberá elegir aquella, ¿verdad? Que en definitiva favorezca o proteja de forma más adecuada los intereses de los niños. Y después, obviamente, como una norma de procedimiento, ¿tá? Y siempre vinculándonos con estas ideas de protección o de idea central de protección del resto de los derechos. Luego, en el tiempo, surgió una posición revisiva de la anterior, ¿no? Y en definitiva la posición de Friedman, que propone una reinterpretación del principio, que nosotros, digamos, lo que ya tenemos unos cuantos años de ejercicio en la tarea de defensa y de edad también, ya que estamos, ¿vieron qué va a ser? Paso del tiempo pasa para todos. Bueno, propone esa reinterpretación del principio, que también obviamente se advirtió en nuestro sistema. ¿Qué fue lo que pasó? Al principio se comenzó a utilizar este proceso y después, a medida que fue evolucionando, empezaron a advertirse determinadas sentencias, sobre todo, en los cuales se realizaba toda una, ¿verdad?, una evaluación teórica del principio. Bueno, el principio, si Yero dice y fulano dice, pero en definitiva, ¿cuál es el defecto? Una interpretación o una aplicación genérica, pero respecto del caso concreto, en esas sentencias, por ejemplo, habría una o dos líneas. Y en definitiva, ¿verdad? Aquella interés o bueno, finalidad de la norma de proteger a los niños se había desvirtuado de esa manera con esas interpretaciones tan extensivas de este principio. Entonces, Friedman dice, bueno, tendremos y sobre todo, ¿no? La idea o la finalidad es reducir ese margen de discrecionalidad que se tenía en la interpretación de esta norma. Es decir, todo, ¿verdad? Era el interés del menor. Todo el interés del menor. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, darle contenido a ese interés. Entonces surgió esta posibilidad de considerarlo como un principio garantista, considerar que hay un núcleo duro de derechos del niño, siempre digo, estamos hablando con esta idea general de una interpretación desde el punto de vista constitucional y de los derechos humanos, y dice, bueno, tenemos que, en definitiva, poder explicitar, poder darle contenido a ese concepto tan genérico, ¿verdad? Y allí, y lo vemos en muchas sentencias y fallos relevados, también les aclaro, no voy a dar ninguna sentencia específica, sino obviamente están todas, por supuesto, a disposición. Si alguno de las que yo nombro les interesa especialmente, después vemos cómo se las podemos hacer llegar. Pero considerando eso, dice, bueno, este es un principio garantista. Y además, en esas sentencias, que también obviamente forman parte y en nuestro sistema las podemos visualizar, es, bueno, hay un poder de ver, ¿verdad? Lo que dicen las sentencias ahora, los fallos y orientos, es un poder de ver del magistrado explicitar en forma concreta y fundada cómo se aplicó
el concepto en el caso concreto. Poder deber, en algunos casos, bueno, vieron que el tema de las situaciones jurídicas no es de los más fáciles de procesar. La clase pasada también teníamos lío entre la carga, el derecho, el qué sé yo, y en definitiva, en algunos fallos se menciona la carga. La carga, en definitiva, ustedes saben que es la situación jurídica en la que predominantemente actúa la parte y el poder de ver el juez, sin perjuicio de las multiplicidad de conexiones que pueden haber entre estas situaciones. Entonces dice, bueno, el poder de ver, de explicitar, ¿verdad?, cómo se aplicó en el caso concreto el interés del menor. Y en definitiva, elegí una sentencia, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, que la motivación debe señalar explícitamente, fíjense el alcance que les da, todas las circunstancias de hecho referentes al niño, los elementos que sean considerados pertinentes para la evaluación de su interés superior, el contenido de los elementos en ese caso concreto. Si la decisión difiere de la opinión del niño, se deberá exponer con claridad la razón por la que se ha tomado. Acá yo voy a poner especial énfasis, van a ver ahora por qué. Y a su vez, en la fundamentación, digo, entre otras cosas, ¿no? En la fundamentación se debe explicar de forma verosímil el motivo por el cual el interés del niño no era suficientemente importante para imponerse a otras consideraciones. Vieron que esta sentencia es un ejemplo de una aplicación de un concepto fundamental que es el deber de fundamentación de los fallos. Y siguiendo con esa, digamos, línea inicial, ¿verdad? Desde la consideración del estatuto desde el punto de vista constitucional y de la garantía, sabemos que el deber de fundamentación de los fallos forma parte de las garantías del debido proceso. Obviamente, en términos muy rápidos, pero como vamos a hacer las sentencias, acá me dicen acá, las sentencias, muchachos, yo no las voy a decir ahora porque, bueno, nos distraemos un poquito, pero yo las que ustedes quieran, hacemos la lista y yo se las paso, obviamente, porque están todas a disposición. Pero lo que yo decía es, bueno, forma parte de las garantías el deber de fundamentación de los fallos. Pero que dice el artículo 12 de la Constitución, dice, bueno, nadie puede ser procesado ni penado, y hay dos giros importantes, informa de proceso y sentencia legal. Forma de proceso, bueno, en definitiva tiene que ver con las garantías mínimas que tiene que tener un proceso, el derecho al acceso a la justicia, la posibilidad de defenderse, la posibilidad de ambas partes de ofrecer prueba y a su vez controlar la prueba ofrecida por la otra parte, ¿verdad? Y eso se completa con el concepto de sentencia legal. Sentencia legal, en eso la doctrina creo que no tiene, no hay, digamos, distintas posiciones, es sinónimo de sentencia fundada. Esta norma, vieron que en general hay normas que van como armónicas, que van como que se estudian en forma coordinada, debe a su vez vincularse con el 197, que regula la forma de la sentencia, y con el 140, inciso segundo, que ahí nos va dándole contenido a este deber de fundamentación de los fallos. Nos dice en el inciso segundo del 140, ¿verdad? Además de consagrar el principio de unidad de materia de prueba, nos dice el 140, inciso segundo, el tribunal indicará concretamente cuáles medios de prueba fundan principalmente su decisión. Y en general vieron que, bueno, nosotros en clase recomendamos las palabras claves. A mí me gusta para poder, ¿no?, estudiar las normas, poner las palabras claves. En este caso sería concretamente y principalmente. Concretamente quiere decir que el juez, para dar cumplimiento a este deber de fundamentación de los fallos, tiene que especificar en forma concreta qué medios de prueba utilizó para fundamentar su decisión. Vieron aquello de que la prueba, digamos, de la prueba testimonial diligenciada en autos. Eso no cumple, obviamente, con los postulados del deber de fundamentación. Y luego tenemos la otra clave importante que es principalmente. Y bueno, es un límite que se le da a esa actividad probatoria o a esa evaluación o valoración de la prueba que tiene que hacer el juez. Pues bueno, no puede, obviamente, y sobre todo en casos complejos, evaluar todas y cada una de las pruebas. Pero para concretar un poco, en definitiva, ¿cuál sería la idea? Bueno, que la sentencia, y eso se va a dar ahora en los dos roles, porque esto va a ser visto desde la óptica del ejercicio del derecho de la defensa, ningún acto procesal puede ser vacío de contenido. Ya sabemos que todos tienen que ser fundados.
¿verdad? Y en definitiva, hay muchas sentencias que dicen que en general lo vinculan más bien con la sentencia, pero dicen, bueno, la sentencia tiene que ser autosatisfactiva, es decir, bastarse a sí misma. No puede haber en la remisión de la sentencia una remisión a otro acto procesal. Bueno, lo mismo se va a aplicar en todos los actos y vamos a ver ahora en un segundito cómo eso, ¿verdad?, influye sobre todo en el rol correlativo que es el rol de la defensa. ¿Tá? Pero entonces autosatisfactiva, yo no me puedo remitir, ¿verdad?, a otro acto procesal. Ejemplo bien concreto que lo vemos funcionar, sobre todo la sentencia de segunda instancia, ¿verdad? Y además tiene que ser, la sentencia es la expresión de la voluntad del Estado. Vieron que a veces en segunda instancia dicen, ¿no? Dice la sentencia, bueno, de acuerdo a los fundamentos de la sala, sentencia número 42 del 22, muchachos, eso no es ser autosatisfactivo, es una remisión a otro acto procesal. En definitiva, lo que tendríamos que poner es, bueno, opino tal cosa. Y además, en estas sentencias, en definitiva, también opinamos lo mismo, porque el justiciable tiene que saber los motivos específicos por los cuales, ¿verdad?, ganó o perdió el juicio. Entonces, eso es un poco idea o importancia o, bueno, idea fundamental, sobre todo desde el punto de vista de los fallos. Pero, en contrapartida, ¿verdad?, lo que me interesa destacar hoy, porque, bueno, después hay otros temas, obviamente, la declaración de los niños, todo eso veremos hasta dónde nos llega, pero lo que me interesa declarar hoy, o bueno, conversar hoy, o intercambiar con ustedes, es la carga de la explicitación de los actos de la defensa. Y eso va en consonancia, vieron que por eso también a mí me resultó importante y les agradezco que me hayan permitido participar en la clase anterior, como para ir generando una vinculación entre una clase y la otra, ¿verdad? Y de ir armando un poco el estudio del procesal como sistema. Entonces, ¿qué es esto de la carga de la explicitación de los actos de la defensa? Incluye además todos los actos. Y bueno, es darle un nombre a lo que estábamos hablando recién. El mismo poder de ver que tiene el magistrado de fundar su sentencia, tiene a su vez la parte de cumplir cabalmente la carga de la afirmación. La carga de la afirmación, ustedes saben que en definitiva, en términos generales, digo yo que incluye todos los actos, desde la primera comparecencia de la defensa, la contestación de la demanda y obviamente también la carga de emitir la respuesta definitiva. Principio conductor, ¿qué es lo que se quiere evitar? Y bueno, lo que empezamos a hablar, ¿verdad? La clase pasada, bueno, esos actos que en definitiva carecen de contenido. Bueno, actitud expectativa, una raya, un renglón, ¿verdad? La defensa o la carga de emitir la respuesta definitiva. Y bueno, no tengo ninguna observación que formulara la pretensión deducida por la parte actora. Cuando vamos a realidad a ver el contenido, ¿cuál es ese contenido? ¿Verdad? En definitiva es muy exiguo, en definitiva muy laxo, y no es la finalidad o lo que quiere el legislador. Entonces, bueno, yo creo que por lo menos la propuesta de hoy es ir viendo acto por acto y obviamente, por supuesto, sujeto a la eventual aclaración, ampliación o, bueno, comentarios que puedan hacer cada uno de ustedes durante, bueno, esta exposición. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la primera comparecencia y también vinculado con conceptos que vimos la clase anterior. Bueno, en definitiva, la primera, cuando se le da el traslado, en definitiva dijimos, y vamos a partir de otro concepto fundamental, que es la consideración del niño como parte. ¿Tá? Sabemos que eso lo tenemos consagrado en el artículo 8 del CNA desde su sanción, se ha evolucionado y se ha considerado por parte de la doctrina, jurisprudencia en forma mayoritaria, esa posibilidad de ser parte. Después veremos tal vez qué consecuencias tiene, pero en definitiva, esa consideración del niño como parte ahora la tenemos incorporada, ¿verdad?, a texto expreso por la ley 20.141. ¿Ah? Esa consideración
del niño como parte y tiene consecuencias que se le aplican, valga la redundancia, a los estatutos de la parte. Y en definitiva, también se aplica todos los estatutos generales de los actos procesales, ¿verdad? Con, obviamente, la debida tónica específica que se le da, ¿no? Con la vinculación de un objeto, que en este caso ya sabemos que es la consideración de un sujeto, que en general intervienen sujetos con un estatuto protector específico. Entonces, bueno, tendremos que aplicar a la contestación, ¿verdad? Los mismos requisitos en principio, pero además también teniendo en cuenta las particularidades del objeto. Y volvemos un poco a Barrios, nos decía siempre, bueno, el objeto determina el ser y el deber ser del resto de las categorías. Bueno, para no aburrirlos con Barrios, simplemente darles esa, ¿verdad? Ese equilibrio que tiene que haber en una cosa y otra, bueno, vamos al caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como defensores? Bueno, tenemos entonces la carga de la afirmación. Para dar el fundamento legal lo tenemos en el 117.4. Ustedes vieron que la clase pasada la doctora Mónica González decía, bueno, ¿qué es el 117? ¿Qué es esta carga de la afirmación? La debida sustanciación de la demanda. Bueno, en principio es el relato de los hechos históricos que debe ser preciso, conciso. Hay algunos fallos que dicen sin fisuras, es decir, que no tengan cortes lógicos, ¿verdad? En la propia demanda. Y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la contestación? Y bueno, hay una remisión expresa del 130.1 a los requisitos del 117. Y todos sabemos además que los actos de proposición es la propuesta que hace la parte al tribunal, ¿no? Y en definitiva funcionan como espejo y se aplican los mismos principios. Entonces, concretamente, y para ir entrando en temas algunos de ellos también se mencionaron en la clase anterior. ¿Qué pasa con la respuesta de expectativa? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿El defensor la puede asumir o no? Bueno, yo estoy estaban las dos posiciones, obviamente, en la clase pasada, ¿verdad? Que estaban, bueno, dichas por cada uno de los expositores. Yo creo que la respuesta de expectativa, en términos generales, no solo con el tema de la defensa del niño. Yo creo que sí, la defensa del niño es diferente el instituto a la actitud de expectativa, primer punto. Segundo punto, la actitud de expectativa en cualquier proceso común tampoco consiste en esa frase, ¿no? Lacónica, tipo asuma actitud de expectativa, así que no que tiene un contenido específico. Está dado para el cumplimiento de dos requisitos fundamentales. No conoce los hechos y no tiene la posibilidad de informarse en forma inmediata de los mismos. Y esos dos presupuestos tienen que darse en forma conjunta. Entonces, para resumir, la actitud expectativa, ¿verdad? En todos los procesos no es necesariamente agotada en una frase, sino que tiene un contenido específico. Se permite, ¿verdad? Eh, Diferir en el tiempo la contestación porque no conozco los hechos, pero ese presupuesto a su vez tiene que aplicarse en el caso concreto, ¿verdad? Y tampoco se admiten esas amplitudes expectativas genéricas, es decir, hay una cantidad de labor que se puede utilizar y se puede y debe, y hay una carga de realizarla por parte del defensor. Entonces, el control formal del expediente lo puedo hacer en esa actitud, en esa primera comparecencia. También puede haber el control, por ejemplo, de la admisibilidad, conducencia, pertinencia, necesidad de la prueba. Si ya la tengo incorporada en el expediente, la puedo controlar también en ese momento. Ejemplo, para no, vieron, también arranca con Barrios a las no sé qué de la mañana y nos mata a todos. No. Ejemplo concreto, a ver, si tengo un 132, ¿verdad? Y si lo que el proceso es una adopción y no se agregó el expediente del 132, ¿qué es lo que voy a hacer? Y bueno, lo voy a solicitar acá, no lo voy a esperar allá cuando pasaron no sé cuántos, estoy un poco en la línea de Eduardo, aprovechar los tiempos procesales, lo puedo pedir ahora, ¿para qué voy a esperar después? Si yo veo que, por ejemplo, hay, qué sé yo, un informe del psicólogo tratante del niño o niña involucrado, y a mí me interesa la declaración, ¿voy a esperar a ver la audiencia? No, la pido acá, ¿me entienden? Sin perjuicio de que eso es en términos generales. Ahora vamos a lo que es la defensa, ¿verdad? De los niños, niñas y adolescentes. Generalmente nos pasa, y eso no está regulado, fue uno de los puntos, bueno, la ley de la 20.141, que ustedes saben que ahora está en proyecto de derogación,
Bueno, es una ley que ustedes saben que fue muy polémica, creo que tuvo la rara, una cosa muy rara, que en definitiva una cantidad de operadores jurídicos nos unió a todos en contra de esa ley. Bueno, en definitiva no vamos a hablar de lo que ya pasó, sí, por supuesto, de lo que eventualmente puede llegar a pasar. No sé si hay que derogarla, porque vieron que estamos como el péndulo, nos vamos para acá y nos vamos allá. La ley la sancionamos, no nos sirve, ahora derogamos toda la ley. Bueno, no sé si hay que derogar absolutamente todos los artículos, porque alguna cosa, sin perjuicio de que siempre me opuse a su sanción, por lo menos el tema de la defensa se puso en el tapete, no en forma completa, hubieran cosas que no se regularon, etcétera. Uno de los puntos específicos que no se reguló es el contacto que tiene que existir entre la defensa y el niño. Entonces ahí perdemos un tiempo inmenso. Y muchas veces además nos, no estamos en condiciones, ¿verdad?, de pronunciarnos en la etapa de la contestación de la demanda, por lo menos al principio, sobre todo, por ejemplo, en los casos de visitas provisionales en ese corto plazo, porque no logramos acceder al contacto con nuestro cliente. Pero, en definitiva, hay cosas que sí podemos hacer. Y hay cosas que, en definitiva, la actitud de expectativa, yo estoy como ahí en el medio, ¿no? Quiero quedar bien con uno y con otro. Bueno, actitud de expectativa, no, no es esa. Los que me conocen saben que no es eso. Pero bueno, en este caso es una cuestión intermedia, el medio, y eso sí va refrendado por la práctica. Si yo asumo actitud de expectativa hasta que yo tengo la entrevista con el cliente, que es lo que me va a dar la pauta a mí de cómo voy a contestar la demanda. En esa primera comparecencia, acto procesal, lo que sea, bueno, voy a poder relevar o tratar de adelantar, en definitiva, todo lo más posible aquello que obviamente va a ser completado cuando yo pueda acceder a la entrevista con el niño. Eso después, la entrevista, bueno, la voy a dejar para un poquito después porque me interesa estos temas importantes, porque creo que son menos conversados y obviamente me resulta importante porque sé que hay muchos defensores acá y que tenemos operadores jurídicos de distintas edades, géneros, etcétera, por eso son importantes estos encuentros. Es decir, bueno, este, ¿cómo se debería contestar la demanda? Y ahí viene el tema del informe sobre la opinión de los niños. Todas estas cosas, obviamente, sugerencias, porque entre colegas son sugerencias, refrendadas o no, con la posición de ustedes, ¿verdad? Y en definitiva, yo creo que debemos que seguir las mismas pautas, cómo tiene que ser la demanda, cómo tiene que ser la contestación. La contestación tiene que ser categórica, hay sentencias que dicen, bueno, sobre todos y cada uno de los hechos. Bueno, no sé si podemos llegar a tal extremo, ¿me entiendes? Esas interpretaciones tan formalistas, pero la contestación de la demanda tiene que tener en definitiva ese análisis, ¿verdad? Y en principio, entonces, primer pauta, me gusta hablar también un poco de checklist, ¿no? Que nos, concepto que yo tomé de Rafael Biurrum, ¿no? Ustedes supongo que lo conocerán, gran docente también y amigo de la facultad de muchos años. Primer punto, decir, bueno, tiene que ser un informe sobre todas las pretensiones deducidas. Es decir, la opinión del niño sobre las visitas, si hay acumulación, ¿verdad? Visitas, tenencia, bueno, tiene que haber una opinión sobre cada una de las pretensiones deducidas. Y para ir, bueno, un poco en ese paralelo que voy con la clase pasada, voy a hacer un hincapié, voy a hacer un pequeño comentario respecto de las pensiones, ¿verdad? Respecto de la pensión alimenticia, hay algunos sedes que dicen, bueno, hay que pronunciarse también sobre la pensión de alimentos. Bueno, sobre la pensión de alimentos me podé pronunciar, en definitiva, sobre aquellas cosas en las que tengo la carga de pronunciar. Y a eso voy un poco al paralelismo de cómo se regula esto en términos generales, ¿verdad? No voy a hablar ahora, o es demasiado, pero bueno, las famosas reglas de admisión, ¿verdad? Sobre todo el 130.2. ¿Qué pasa si no contesto la demanda o la contesto, ¿verdad?, en forma dilatoria, evasiva, etcétera? ¿Cuál es la carga? ¿Cuál es la sanción? Bueno, tener por cierto los hechos. Ustedes saben que no todos los hechos, ¿verdad?, mencionados en este caso en la demanda, estamos hablando en términos generales y después lo vamos a trasvasar obviamente al ámbito de familia y de los niños. Sí, bueno, no todos esos hechos van a estar incluidos en las reglas de admisión, van a ser aquellos hechos personales del demandado que pude y debió conocer utilizando la diligencia media. Y ahora vamos al tema de los niños y de las pensiones. Sobre los ingresos de los alimentarios.
Y sobre todo en aquellos casos que tenemos profesionales, ¿verdad? Con ingresos que no están en un recibo, que no está, y eso también con la eficacia, ¿no? Importancia relativa que tiene. Yo no puedo conocer, ni utilizando la diligencia máxima, cuánto gana, qué sé yo, un arquitecto por obra que realiza. ¿Me entienden lo que yo les digo? Entonces, si yo no me puedo pronunciar en términos de derecho civil, menos me voy a poder pronunciar como defensor. No sé si me entienden. O sea, no estoy comprendida en esa carga. Sí podré pronunciar, ¿no? Y he visto también acá hay algunos defensores, muchos de los cuales con quienes hemos, bueno, intercambiado ideas, que les agradezco a todos también sus aportes, no los quiero nombrar a todos porque tengo miedo de olvidarme alguno. Y a su vez hay otros que no son mediáticos, entonces van a decir que yo como que los estoy, digamos, mencionando cuando a ellos en definitiva no les interesa ese tipo de mención. Pero nosotros en definitiva decíamos, bueno, estamos en eso, el tema de los recursos. Y yo tengo la posibilidad de informarme y bueno, no necesariamente en forma inmediata. Lo que sí a veces es importante, sobre todo, que esto lo hemos visto en la práctica funcionar muchas veces, y bueno, si en definitiva, ¿verdad? La tenencia compartida, lo que subyace es un móvil económico y eso lo advertimos, bueno, nosotros qué podemos poner, no pronunciarnos sobre los ingresos bajos, mínimos, no, cómo están integrados o no, porque yo no tengo elementos, pero sí podré decir, bueno, mira que está el artículo tanto de la ley 20.141, la intangibilidad de la demanda, ¿me entienden? Eso sí lo puedo relevar. También puedo relevar si en el caso concreto, ¿verdad?, se dio cumplimiento a el artículo 58 del CNA, porque a veces, bueno, puede pasar que por inadvertencia no se haya dispuesto ese cumplimiento. Bueno, todo eso sí lo puedo relevar. No sé si me puedo pronunciar realmente en ese momento sobre los hechos. Eso es bueno, por lo menos es un comentario que obviamente introduzco como para considerarlo entre todos, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, el informe completo, primer punto. Segundo punto, el informe sobre la opinión concreta del niño, niña y adolescente. Concreta en el punto, ¿verdad? Es decir, sobre las visitas, le pregunté si los martes y los jueves, qué sé yo, concreto. ¿Está, muchachos? Porque a veces pasa que la cosa es vaga, que bueno, empezamos, que la cita, que el interés del menor, que ojo, no estoy diciendo que no, que eso no pueda fundamentar un acto, por supuesto que sí, pero bueno, es lo mismo que estoy diciendo, vieron que estoy como en paralelo, lo mismo que estoy diciendo para la sentencia lo estoy diciendo para el acto de parte, ¿está? La opinión concreta. Después hay un tema también que me resulta muy importante, que es el informe sobre el contexto. Algunos jueces dicen, bueno, yo qué sé, me vienen con que si fue a la escuela, si no va a la escuela, y bueno, no es en realidad lo relevante. Y yo creo que ahí discrepo con esa, digo, postura, ¿no? Si para mí la evaluación del contexto es fundamental, es decir, la composición del núcleo familiar, si es una familia monoparental o no, o no, de qué tipo, cómo son la pareja de padres, ¿verdad? Porque ahora antes teníamos una cosa mucho más acotada, gente de otra generación, pero ahora obviamente tenemos muchísimas otras posibilidades, ¿verdad? Adoptivo, bueno, todo el concepto en definitiva que podemos incorporar ahí. Las actividades curriculares, ¿verdad? Y las extracurriculares nos dan la idea del contexto, nos dan la idea el- de dónde va o cómo va a emitir la opinión después el niño, niña, adolescente. ¿Tá? Me parece muy importante para mí. Y también, obviamente, cuál es el centro de vida y sobre todo si tenemos que resolver una tenencia. Bueno, ¿cuál es el centro de vida del niño en el caso concreto? ¿Me entiendes? Es decir, en el caso, ¿cómo es la situación realmente de ese niño? ¿Tá? Y después, un tema que, bueno, esto ya les digo, todo polémico. Ah, Mariana me podrá decir o no si quiere incorporar algo, decir o lo que quiera. Pero, por ejemplo, y eso he hablado, no los veo acá, pero bueno, he hablado con otros defensores, es el control de la actividad del defensor, realmente, ¿verdad? A través de ese informe y a través de ese contexto. ¿Y por qué? Bueno, los que están en la práctica sabemos, porque en definitiva hay determinadas especificaciones sobre cómo tiene que recabarse esa opinión del niño, niña, adolescente. Entonces, bueno, hay un interrogatorio, se hizo en un lugar adecuado,
se hizo de la forma que está mandando, ¿no? La 20.141 y todas las, obviamente, la observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño, o en realidad, perdonen, ¿no? La cuestión así como más criolla. Se interrogó al niño en el pasillo 2 minutos antes de la audiencia, ¿no? Pero eso lo tenemos a través del informe también. Entonces, a mí no me parece menor, obviamente, siempre refrendado y bueno, y abierta a poder conversar y debatir sobre todas las cuestiones, ¿no? Pero a mí me parece que esa información del contexto es un control para nosotros y una garantía. Sí, bueno, mirá, yo de la entrevista tengo todo esto y saqué toda esta información. Y ahí viene, que también lo hemos conversado con algunos defensores, porque yo estoy ahí, ¿no? Como voy y vengo. Como te digo una cosa, te digo la otra. Buah, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde yo me tengo que extender en la información que yo recibo del niño y que voy a trasladar a ese informe? ¿Hasta dónde? Y ahí va. Y esto obviamente para poder debatir entre todos. Yo creo que el primer límite allí, como en cualquier patrocinio, ¿verdad? Y siempre otra de las líneas que para mí me parece fundamental es que no puede haber diferencia entre el patrocinio de un menor de edad y un mayor de edad. Y si hay diferencia tiene que ser a favor y no en contra. No sé si me entienden. Para mayor protección y no para restarle garantías. Primer punto, la voluntad del defendido. Si el defendido de mí me dice, que los chiquilines, ¿verdad? Me dicen determinadas cosas, tú no me las introduzcas, no quiero que papá, mamá sepan tal cosa. Bueno, es el mismo pacto de confidencialidad que se realiza, ¿verdad? Con un cliente mayor de edad, no hay diferencia, ¿verdad? Y tiene que haber esa relación de confianza y confidencialidad. Y forma parte del derecho de información, que vamos a ver poco con el tema del contenido de la primera entrevista que vamos a ver ahora en un ratito hasta donde nos dé el tiempo. ¿Tá? Entonces, ahí tenemos otra cosa bien importantísima. ¿Tá? Primer punto. Segundo punto, ¿tá? El límite, obviamente, procesal puro, objeto del proceso y de la prueba. ¿Tá? Yo creo que es un poco esto para reflexionar. Sobre todo esto yo estoy un poco también en construcción o en repensar todas estas ideas. Pero bueno, yo creo que hasta ahí está nuestro límite, ¿tá? Porque obviamente nosotros sabemos que muchas veces tenemos otros hechos que no se vinculan directamente. Hace poco lo que me pasó concretamente, para que vean que esto no es teoría pura, y bueno, la chiquilina me dijo en la escuela y me dijo que en la escuela estaba haciendo bullying. ¿Qué hago? ¿Lo digo, no lo digo, lo pongo, no lo pongo? ¿Me entienden? Ella misma me planteó el límite, porque me dijo, no, esto no, no se vincula con el objeto. Pero, en definitiva, es un llamador, y es una disyuntiva a la que nos enfrentamos los defensores. Así que, bueno, en principio, bueno, se nos fue muchísimo la hora. Yo me voy a concentrar, ¿tá? En definitiva, en esto que me parece bien importante también, que es eh, cómo tiene que ser, porque lo que estamos hablando era esa comparecencia inicial o esa contestación de la demanda. Ahora voy a la otra o al otro aspecto que me resulta fundamental, que es el contenido de la respuesta definitiva. ¿Qué tenemos que incluir en esa respuesta definitiva? La respuesta definitiva, yo ya bien adelanté, dije, bueno, no puede ser una cosa que, bueno, entonces estoy de acuerdo con la pretensión, ¿no? Que también, ojo, pasa no solo con los defensores de familia, sino también pasa con los defensores de oficio. Ah, no tengo nada, ninguna observación formulada. Y entonces, además, fíjense, y les ha pasado, les habrá pasado a quienes ejercen otras materias. Perdónenme, pero descontento, la rabia que genera, que después tienen que generar un horario por 2 frases, una para allá y otra allá, y en el medio no hicimos, ¿me entienden lo que yo les digo? Entonces, ¿qué puede ser o cuál va a ser el contenido de esta contestación definitiva? Bueno, en principio yo creo que es nada más y nada menos que la valoración detallada y precisa de todos los medios diligenciados en el proceso. Es la aplicación del 140, ¿verdad? Que obviamente va dirigido al magistrado, pero ¿cuándo lo hacemos nosotros como parte? Y en términos generales en los alegatos, ¿verdad? Si fuera un proceso que no fuera de familia. Bueno, que no hubiera un defensor. Bueno, en general entonces hay que hacerlo en la respuesta definitiva del defensor. Y ahí, ¿verdad? Tenemos esa carga que repetimos, tiene que ser completa, concreta, específica, determinar específicamente los medios probatorios, etcétera. Pero la esencia acá, ¿cuál va a ser? La opinión del niño.
y el cumplimiento, ¿verdad?, de las normas específicas en relación al punto. Y quiero, bueno, no para, digamos, porque de acá no nos tenemos que ir con la sensación de que estamos haciendo todo mal y el castigo, etcétera, pero hay sentencias, algunas, inclusive de Tribunal Segundo, que han anulado juicios enteros porque no se cumple por parte del defensor con esta carga de establecer y determinar la explicitación de la fundamentación de la respuesta definitiva. ¿Tá? Inclusive, fíjense algunas, solamente vía de ejemplo le digo, el abogado defensor no debe limitarse a dar un consejo, sino que debe cumplir con el mandato de transmitir la voluntad de su defendido. Ni hablar si se trata, por ejemplo, de que el niño tiene, como ustedes bien saben, el derecho a expresar esa opinión y a comparecer en forma directa, ¿verdad? O a través de su representante o órganos especializados. Creo que ahora el paradigma, ¿verdad? Ya no es, bueno, si el niño tiene el derecho a emitir su opinión después de 35 años de vigencia de la convención, sino que en definitiva de qué manera puede hacerlo o debe hacerlo. Tiene ese derecho, ¿verdad?, a no comparecer, a no ir a juicio directamente. Obviamente, si vamos a elegir, lo importante, lo sustancial sería que fuera esa comparecencia directa, pero en algunos casos, ¿verdad?, la comparecencia, el niño elige que sea por representante, y eso va directamente vinculado con el rol de la defensa. Si es por representante, entonces, tenemos que ser mucho más precisos, mucho mayor responsabilidad de cómo emitimos esa opinión, que va a ser obviamente el centro y el primer punto de nuestra respuesta definitiva, ¿verdad? Es decir, esa valoración de la prueba, ¿qué es lo que va a tener en cuenta? Bueno, la adecuación al 12 de la CDN y al 8 del CNA, la evaluación de la autonomía progresiva de la voluntad en el caso concreto. Ustedes saben que muchas sentencias también recogen, la observación general número 12 da determinadas pautas y libremente nos dice, en términos de la observación, reconocer el derecho del niño a expresar si quiere emitir su opinión o no. Ustedes me avisan porque a veces, bueno, como voy con el tiempo, Mariana, digo, no quiero, obviamente, vos me decís, ¿tá? Sin problema. Reconocer el derecho de expresar si quiere o no emitir la opinión. Otra pauta nos dice, una vez que el niño haya decidido ser escuchado, no puede ser manipulado ni estar sujeto a influencia o presiones indebidas. Tercero, el niño tiene derecho a expresar sus propias opiniones y no la opinión de los demás. Entonces, para ir redondeando, ¿verdad? En principio, ¿cuál sería el primer deslinde que deberíamos hacer nosotros como defensa? Y bueno, ver cómo fue tomada esa declaración. Obviamente la evaluación del contexto resulta fundamental. No es lo mismo el contexto, primero la autonomía progresiva, no es lo mismo la opinión o el grado de autonomía progresiva que puede tener un niño de 5 años que el grado de autonomía progresiva que tiene un chico de 16, 17 que prácticamente está para cumplir la mayoría de edad, ¿verdad? Luego, obviamente, consideración de cómo fue tomada la declaración, si fue en función de la edad en madurez, la importancia fundamental es determinar si el niño es capaz de formar sus propias conclusiones. Hablamos de la importancia del contexto, ¿verdad? Que es lo que incluye el nivel de conflictividad de los adultos, ¿tá? Y además, todas estas cuestiones además se ven, obviamente, ampliadas en el caso de que el niño no comparezca en forma directa a emitir su opinión. Ni les digo en aquellos casos en los cuales el niño no puede emitir la opinión en forma verbal, y ahí tenemos que recurrir, que es muy importante muchas veces, al auxilio de técnicos especializados, a veces para tomar la declaración o a veces para interpretar esa declaración. Todos los niños pueden expresar su opinión, ¿verdad? Aunque sean niños chicos, aunque sean bebés, y en eso Mariana nos va a ilustrar más, en los casos de discapacidad, esa opinión se puede expresar. El problema es que a veces no se puede expresar mediante la palabra. Y a su vez, a veces el niño no puede o no quiere expresar esa opinión a través de la palabra. He tenido algunos casos, algunos bastante tristes en la práctica docente, que el niño en estado de shock no puede hablar, como le pasa obviamente a cualquier víctima de violencia de género, que no habla cuando quiere, habla cuando puede. Entonces, ha pasado.
de niña, una niña que, por ejemplo, había presenciado el suicidio de la mamá. Y esa niña no podía hablar, había quedado sin posibilidad de hablar. En esos casos se recurrió a la asistencia para recabarle su declaración de su psicóloga tratante y fue una experiencia realmente muy positiva. Hay otro caso mucho más extremo, que era un niño chiquito, no me acuerdo exactamente la edad, pero era preescolar. ¿Está? Eh, entonces, perdón porque me intenté mirar el chat y me distraje. El niño, ¿qué es lo que había pasado? ¿Tá? El niño estaba en estado de shock y el niño no dejó de hablar cuando falleció su mamá. Pero lo que había pasado en el caso concreto es que el niño había presenciado el filicidio de su mamá a manos de su papá, ¿verdad? Y estaba escondido en un placar. Entonces, a través de juegos, ¿verdad? El niño empezó a poder hablar y cuando le presentaron determinados juegos, unos muñequitos, etcétera, empezó a sacarles la cabeza y en todo momento decía mi cuellito, mi cuellito. Y ahí la psicóloga se dio cuenta de todos estos hechos que obviamente no habían podido ser transmitidos por la palabra. De ahí la importancia, ¿verdad?, de recurrir a este tipo de auxilio, porque además, ustedes saben, nosotros tenemos nuestra formación específica como abogados y el resto nos excede. Entonces yo creo que en algunos casos es importante para poder recabar o eventualmente también poder interpretar esa voluntad. También va a depender y también es una tarea, una responsabilidad del defensor establecer o determinar esos casos específicos. La última para ir redondeando. Bueno, también en la valoración deberemos tener en cuenta, como siempre, el objeto del proceso y de la prueba específica y además determinadas normas que establecen pautas valorativas específicas en procesos especiales, como por ejemplo, ustedes saben que se ha hablado mucho del 46 de la Ley de Violencia de Género. Entonces voy allá al principio, dijimos, bueno, pueden confluir los estatutos protectores, ¿verdad?, en un mismo sujeto. Si es un tema vinculado por esta ley de violencia de género, para ir terminando, sabemos que hay pautas específicas que nos marca la ley. Primer punto, y ya nos dice la ley, dice, bueno, en general son situaciones vinculadas a la intimidad o que se efectúa sin la presencia de terceros. Entonces ahí ya sabemos que tiene influencia directa en la prueba. No vamos a tener prueba directa probablemente en esos casos, ¿verdad? Vamos a tener toda una evaluación de indicios, etcétera. Segundo, obviamente el respeto del interés superior de niños, niñas y adolescentes. Y tercero, que me parece fundamental, es que no será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de los testimonios. Y esto tiene que ver directamente con la aplicación del síndrome de la alienación parental, que obviamente no nos da para discutir ahora, simplemente para tenerlo en cuenta. Último punto, que no me quiero, tengo 3 minutos, así que bueno, utilizar estos 3 minutos en uno de los dilemas más importantes que tenemos los defensores. ¿Y qué pasa si podemos ir o no en contra de la voluntad del defendido? Y yo ahí, bueno, tema también de edad, al principio decía, no, 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 de ninguna manera yo puedo ir contra la voluntad de mi defendido. Bueno, yo creo que ahora, por eso les digo, uno con los años también va, ¿no?, cambiando un poco su opinión y va, bueno, tenía mis grandes discusiones que no está hoy en este momento, pero que persona que queremos todos con Griselda. Yo le decía eso y Griselda me ponía una cara, bueno, yo digo, bueno, algo estoy haciendo, evaluando mal, porque evidentemente todos sabemos que Griselda es una opinión calificada en nuestro ámbito. ¿Y qué me pasaba? No puede, en principio yo no puedo ir en contra de la voluntad del defendido. ¿Tá? Es lo que yo voy, Lucía me lo pone ahí. Hay que ver si esa voluntad está viciada o no. Bueno, a eso voy. En principio, y en eso coinciden todos los fallos, situación 1, hay que distinguir la hipótesis, ¿verdad? De situación 1. Si la prueba, ¿verdad? Generalmente es la sana crítica, pero la sana crítica vieron que está también en estos casos revista o reincorporada con determinados parámetros que hemos más o menos manejado recién. Entonces, si la prueba coincide con la voluntad del niño, bueno, generalmente no tenemos mucho problema, porque además la jurisprudencia en ese sentido creo que es bastante, se orienta en el sentido de que, bueno, vamos a hacer lo que dice el niño, ¿está bien? ¿Qué pasa en caso contrario? Y ahí retomo, vieron que a veces las clases cuando, o por lo menos intentamos, después ustedes verán si lo logramos o no, ¿verdad? Que abrimos como Windows allá, lo cerramos acá.
aplico lo mismo, ¿verdad? Que aplico con el deber de fundamentación de los fallos. Si me voy a apartar de la voluntad del niño, no me puedo apartar porque a mí me parece que el consejo, como decía en la sentencia, a mí aconsejo, yo no aconsejo. Yo si me voy a apartar, me tengo que apartar en forma fundada y además explicitar en forma concreta por qué me estoy apartando. ¿Tá? No es que me aparto porque a mí me parece, no, no es que me aparto porque a mí me parece. Me aparto porque en el caso concreto me pusieron ahí la voluntad está viciada, la voluntad está severamente, ¿verdad? Sandra López, encantada Sandra, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿verdad? Y va en consonancia con las previsiones específicas en materia de objetos especiales que nos tenemos que tomar en cuenta. Y sobre todo en el caso de la revinculación, ¿verdad? Allá me mandaron con otro tema, pero quería concluir acá. En definitiva, en el caso que yo me aparte, lo mismo que el juez, voy a tener una carga de explicitación o de afirmación más amplia. ¿Y por qué yo me aparté en caso concreto? ¿Y por qué yo tengo que fundamentar esa posición? Normalmente, incluso creo que con algunos de los defensores de acá, me han aportado algún ejemplo, es decir, bueno, qué sé yo, un ejemplo de una niña que en realidad vivía con su mamá con problemas psiquiátricos severos. La niña quería seguir viviendo con su mamá. ¿Y por qué? Y bueno, todo un tema de, ¿verdad?, de protección a esa mamá. ¿Tá? Pero yo eso lo voy a tener que decir y explicitar y explicar por qué en definitiva en ese caso concreto. Vieron que hay un gran matiz. Lástima que no está Griselda para decir, bueno, mira, esta se está poniendo más grande, está más reflexiva, porque bueno, es uno que va, ¿verdad? Como siempre, el derecho a cambiar la opinión, que también se da en el niño y también es importante, porque me parece una de las fallos importantes que también tenemos en esta materia. Bueno, y por último, el 124 del CNA va con la misma salvedad que yo dije. Bueno, las situaciones de abuso, tenemos que conocer la norma. La especialización para mí es el pilar fundamental de la labor del defensor. Si yo tengo un CNA que me está diciendo que cuando hay un ASI no puede haber revinculación, salvo que se cumplan con dos presupuestos. El primero es la voluntad expresa del niño, el segundo el informe técnico que así lo recomienda. Ustedes saben, y no quiero extenderme, que hay casos en los cuales se obliga a la revinculación y en definitiva, se va en contra de esta disposición. No sé cómo voy. Me pasé un minuto, Mariana. Creo que me podrán disculpar, me pasé un minuto. Bueno, los dejo por acá y bueno, les agradezco obviamente esta posibilidad de poder conversar con ustedes en la mañana de hoy. Mariana, te doy la palabra y bueno, te escucharemos con mucha atención. Hola, buenos días. Em, para empezar un poco esta charla, quería decir que esto está pensado para que sea una herramienta en el ejercicio de la defensa del niño. Estos son sugerencias, traslados de experiencias, consejos y distintas interpretaciones que podemos ver en el ámbito de lo que es la aplicación de nuestra profesión. Y en tal sentido va a ir dirigido esta exposición. Eh, Quería comentarles que hay un trabajo de Pérez Manrique, el cual recomiendo ampliamente, que se llama Participación Judicial de los Niños, Niñas y Adolescentes en la Justicia Uruguaya, Doctrina 11, en el cual él establece que la representación legal de la patria potestad o de la tutela no está derogada por la Convención y en nuestro medio nacional por el Código de la Niñez y la Adolescencia. Y en tal sentido, cuando una persona es menor de edad, no puede comparecer al juicio así como así, no tiene cierta capacidad. Entonces, establece que en determinados juicios y para determinados juicios, cuando no hay un conflicto de intereses entre su representante legal con la opinión que pudiera tener el niño, en realidad
el niño va a comparecer para reclamar sus derechos representado por su representante legal. Véase padre, véase tutores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando va a haber una pensión alimenticia, lo que se reclama son los alimentos del niño, el progenitor que comparece a reclamar los alimentos del niño representando al niño, porque el niño es el sujeto del cual le van a recaer las consecuencias de la cosa juzgada. No hay un conflicto de intereses en principio entre el representante legal con su representado. Entonces, en las pensiones alimenticias, en el 99,9% de los casos, no va a haber un defensor del niño, porque el niño va a actuar representado por su representante legal. ¿Bien? Eso también nos va a pasar en las investigaciones de paternidad. En las investigaciones de paternidad, la madre, generalmente, comparece en el juicio estableciendo y reclamando la identidad para el niño. En ese caso, esa identidad para el niño y posiblemente alimentos, pero los quiero dejar afuera con respecto a los alimentos por algo que voy a decir, no hay conflicto de intereses. Por lo tanto, la representación del niño es con su representante legal. Bien, hay dos posiciones que establece que siempre va a haber un defensor del niño, pero la mayoría de la jurisprudencia establece que cuando no hay conflicto de intereses, él va a ser representado por su progenitor. Bien. También nos va a pasar en los amparos donde solicita remedios o tratamientos para el niño, o sea, el niño es quien comparece a los tribunales a pedir ese tratamiento o medicamento. Cuando comparece el progenitor en el ejercicio de la patria potestad, representando al niño y reclamando los tratamientos médicos y remedios, no hay un conflicto de intereses. Por lo tanto, no es necesario designar un defensor para el niño. No sé si me van entendiendo. Ya en el 450 y pico, creo que es 458 del Código Civil, establecía que cuando hay conflicto de intereses, ahí sí se designa, cuando entre el representado y el representante hay un conflicto de intereses, se nombra un curador ad litem. Quizás eso es lo que nosotros tenemos que tener de guía cuando se designa o no se designa defensor. En las pensiones alimenticias sucede lo mismo. En las pensiones alimenticias, el progenitor, cuando en representación del niño, porque es el niño quien pide alimentos, no se necesita un defensor para ese niño porque el progenitor está actuando en representación de los intereses y no hay conflicto de intereses. Pero en las pensiones alimenticias nos puede pasar que la madre desista del proceso, ¿de acuerdo? Y ahí sí puede haber un conflicto de intereses entre el niño y su representante. Entonces ahí sí podría haber una designación de defensor del niño. También nos puede pasar en las investigaciones de paternidad. En las investigaciones de paternidad empieza la madre y en el transcurso del juicio, por las razones que sean, renuncia, desiste del proceso y en realidad ahí podría haber un conflicto de intereses. Creo que ese debe de ser la pauta que tenemos que tener, que el niño es el que soporta las consecuencias de las cosas juzgadas y por eso es parte, y va a actuar representado por
sus representantes legales en principio, porque eso no está derogado. Ayer lo dijo el doctor Cavalli, la representación legal de la patria potestad y en todo caso de la tutela no está derogada. Podríamos sí designarle un curador ad litem o el de la figura del defensor siempre y cuando haya un conflicto de intereses. Creo que eso nos despeja más o menos el panorama. Hay una discusión que hoy Cecilia lo decía, que a través de la nueva ley de corresponsabilidad, la tenencia alternada, un poco dejó de ser, ¿qué es? El niño es sujeto del proceso. ¿Por qué no se lo dijo en la ley 19.090, cuando se modificó el CGP? No se aclaró, no se aprovechó esa oportunidad para establecer a texto expreso que el niño era un sujeto en el proceso y que podía realizar todas las actividades y tomar todas las actitudes procesales que dice el CGP. Se perdió una buena oportunidad. Entonces, teníamos a la convención que establecía que no solo debería escucharse al niño, sino que los estados deberían garantizar que el niño ingresara al proceso y que realizara todos los actos que tienen que ver con el proceso, no solo que sea escuchado, porque si no termina siendo algo, letra muerta, el traer al proceso a alguien para que diga algo y cercenarle todo. Existía esa discusión. Entonces había unos que decían, bueno, es un tercero coadyuvante y por lo tanto como tercero podría hacer los actos procesales que el CGP entiende como tercero coadyuvante. Y otros seguían sosteniendo, no, si nos basamos en el Código de la Niñez y la Adolescencia y así como la Convención, y el niño es sujeto. Y además, si nosotros tomamos la definición de que sujeto en el proceso es aquel que soporta las consecuencias de la cosa juzgada, el niño es parte, no queda otra duda. Pero entra en lo que vendría a ser en el ámbito de lo que es la legislación uruguaya, la ley de corresponsabilidad parental. Y esa ley de corresponsabilidad parental en su artículo, ya les digo, en su artículo 10, establece que la calidad de parte del niño no solo son para los juicios de tenencia y visitas que contempla y refiere esa ley, la 20.141, sino para todo, en general, para toda instancia en que deba ser escuchado el niño. Con lo cual esa ley impregna todo lo que es los juicios donde el niño está llamado a emitir su opinión. Entonces el niño es parte, ya se zanjó. No hay más discusiones, tercero, es parte, no es parte, cómo es, no, es parte, ya está. Ya la norma uruguaya, la 20.141, lo establece así. Tenemos entonces que el niño es parte, tiene capacidad en el proceso para ser parte en el proceso y para eso desplegar todas las actitudes procesal que decía Cecilia, contestar la demanda, proponer prueba, alegar, apelar, pero vamos a tener un problema. Y eso va a depender de la autonomía del niño, ¿no? Vamos a tener que el niño puede comparecer como curador, representado por un curador o representado la figura del abogado curador.
va a pasar que si el niño tiene la autonomía suficiente como para darse a entender lo que quiere, emitir el juicio sobre las consecuencias de lo que está tomando su decisión, ya ahí el niño va a comparecer asistido por un defensor, ¿no? Generalmente esto se da en los adolescentes, pero la madurez que habla la autonomía progresiva no es un concepto que uno pueda establecer con la edad. O sea, a los 13 años ya es capaz de entender, tiene la madurez suficiente para entender que su opinión y las consecuencias de su preferencia van a ir en uno u otro sentido. A veces no depende de la edad, depende de las circunstancias en el que está el niño, de sus características personales y de su entorno. Esas tres cosas hacen que un niño pueda tener mayor madurez a lo que su edad cronológica dice o al revés. Entonces, hay que estar al caso concreto. Bien. Cuando hablamos de autonomía de la voluntad, no hablamos de una capacidad como podemos entender en el régimen civil, sino que cuando hablamos de autonomía progresiva, hablamos de una competencia, donde al niño no se le va a requerir un conocimiento como de un adulto, sino de que para el caso concreto el niño sabe que entre esto y esto quiere esto por esto, ¿no? Eso se le llama la competencia. Y lo que decía Cecilia, que también resulta de mucha relevancia, la voluntad debe ser eh, libre. La voluntad no debe ser eh, manipulada. Entonces, para tomar en cuenta esa voluntad, tenemos que tener en cuenta la libertad de la voluntad. Digamos, si no hay vicio de un consentimiento, dirían los civilistas. Bien. Muchas veces pasa que nosotros somos defensores del niño y el niño nos dice que quiero esto por esto, y nos parece que está en contra del interés del niño. Esa distorsión a veces hay que tomar en cuenta que el interés del niño necesita de la voluntad del niño. El interés no es algo genérico, como decía Cecilia, hay que estar al caso concreto y hay que preguntarle al niño lo que quiere, su preferencia para ese caso concreto. Muchas veces nos pasa que el niño dice algo y a nosotros nos parece que se está equivocando el niño en la decisión o la emisión de su voluntad que dice. Y podría haber una contradicción ahí entre el niño y el interés. Pero esa contradicción en realidad es en apariencia. Porque el interés del niño no es algo genérico, que es hacer valer todos los derechos del niño, sino hacer valer en el caso concreto. Para ese caso concreto, ¿qué decisión tomó? Y muchas veces pasa que nosotros tenemos cierta formación y entendemos que la cosa tiene que ir para un lado y lo que opina el niño tiene que ir para el otro lado. Y aquí yo estoy con la posición de la anterior Cecilia y no de la nueva Cecilia, de la Cecilia, sino de la Cecilia vieja. ¿Por qué? Nosotros somos defensores del niño. Y como defensores del niño tenemos que estar a lo que dice nuestro patrocinado. Nosotros no podemos tomar decisiones. Vamos a imaginarnos que fuéramos los abogados de una persona mayor de edad. No podemos
hacer un escrito y desplegar una estrategia jurídica que vaya en contra de lo que dijo nuestro defendido. No se puede. Tenemos que elaborar la estrategia jurídica en pro de lo que dice el niño, tomando en cuenta que su competencia y su voluntad es esa, que es libre. ¿De acuerdo? El juez es el que tiene que ver si está viciada y dependiendo de los elementos en el proceso que hay, es el que va a decir, bueno, yo me voy a apartar de la opinión del niño porque eh, la convención establece que el interés del niño en las tres acepciones que tiene, como derecho, como interpretación y como norma de procedimiento, establece que los operadores jurídicos a la hora de apartarse de algo lo tienen que fundar. Entonces, el juez va a decir, yo me aparto de la opinión del niño porque va, yo qué sé, está viciada, se hizo una pericia psicológica y se ven indicadores de influencia por parte de la madre, yo qué sé, o fue sujeto a amenazas, pero es el juez el que tiene que emitir eso y el que tiene que fundar por qué se está apartando de eso. Yo lo que tengo que hacer es, recibida la opinión del niño, desplegar la defensa que se tenga, porque no podemos borrar con el codo lo que se escribe con la mano. Si traemos y vamos a respetar y considerar que el niño es sujeto de derecho, no podemos después, bajo el justificativo de que esos esas conjunto de creencias que tiene el niño y que es distinta a la de nosotras, vamos a borrarlo. Hay un trabajo que se los recomiendo, que es El abogado del niño en los procesos de familia, del doctor Fabián Piñeiro, Lucía Martínez y Susana Falca, en el cual ellos hacen un análisis de por qué se tiene que defender al niño con una estrategia jurídica seria, tomando en cuenta su opinión. Y a nosotros haciéndonos, digamos, como una especie de someternos al método científico de sacar nuestros preconceptos y nuestro sistema de creencias, porque eso no lo hacemos con un adulto. En el adulto tratamos de, bueno, esto, lo otro, lo conversamos, pero tomada la decisión del adulto se hace la estrategia jurídica en atención de lo que nos está diciendo nuestro cliente y por qué tiene que ser distinto en la del niño. Eso se va a evaluar todo en la entrevista. Cuando nosotros tenemos la entrevista con el niño, y vuelvo a decir, es como que en la entrevista nosotros tenemos que hacer un ejercicio en que dependiendo de la aptitud que venga el niño y nosotros ver su competencia, es como nosotros más o menos vamos a hablar con mayor libertad y explicación de las consecuencias. No quiero decir que nosotros no le vamos a decir las consecuencias del proceso, no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que no es lo mismo como yo me voy a sentar a hablar con un adolescente en el cual el padre está pidiendo visitas, de cómo me voy a sentar con un niño de 10 años, de cómo me voy a sentar con un niño de 5 años. ¿De acuerdo? Y en base a eso, yo en el adolescente, puedo explicarle al detalle, bueno, mira, si tú decís esto, vamos a hacer lo otro, le tenemos que explicar la estrategia que vamos a tener por su opinión, que nosotros estamos recabando en ese momento, ¿de acuerdo? Nos tenemos que adaptar a la situación. Eh, Esto lo iba a decir después, pero capaz que conviene decirlo antes. En la humilde práctica de 20 años de defensora pública, eh, a los niños nosotros no podemos presentarnos con el traje y corbata y separarnos. No, hay que hacer la entrevista en un lugar adecuado, ¿bien?
Si es posible hacer la entrevista, los abogados particulares lógicamente no van a tener el problema que les estoy diciendo yo, pero los defensores públicos sí tenemos este problema de primero dar con el niño, es como que hacer una labor detectivesca, y después traerlos a un lugar, al despacho, más tranquilo, cuidado. Decirle al niño si quiere declarar hoy o mañana, si lo llama el juez o no, decirle cómo, en qué consiste la sala de audiencia, decirle, mirá, es algo parecido a esto, no hay peluca, no hay machete, explicarle dónde va a estar, quién va a estar con él, si quiere ir, si no quiere ir, ¿tá? Porque es el derecho de él. Y si no quiere ir, puede ser un no quiero ir porque no tengo ganas, porque me pongo nervioso o porque directamente no quiero ir. No tiene que expresar las razones. Puede Mariana, pasar también, sí, perdón, Mariana, como se ha dado un debate interesante, incluso hay opiniones en el chat, capaz que puedo sí, hacer un pequeño aporte con respecto al tema de la función del dale. defensor, de la transmisión. ¿Es posible? ¿Unos minutitos? Sí. ¿Puedo hacerlo? No, y me gustaría, perdón, aclarar determinadas cosas también, María Elena, si me permiten. No quería interrumpirla, pero como vi que se armó Sí, una cosita como linda ahí. estaban comentando un tema que es interesantísimo y que es bueno, es del día a día nuestro. Yo creo que no hay una discrepancia en realidad. Creo Claro. que podemos tener una posición ecléctica, digamos, o intermedia, en el sentido de que sí, la función del defensor es transmitir la voluntad de su defendido. Eso es indudable. O sea, no hay forma, no hay discusión. Pero eso no obsta a que frente a alguna circunstancia en particular de cierto peligro, peligrosidad o que se advierte algo que surge incluso de una pericia o de una denuncia penal o de lo que sea, pueda dar aviso al juez, o sea, transmite la voluntad de su defendido, no obstante igualmente advierte al tribunal que tal situación puede generar daño debido a tal, no sé, me estoy acordando de un caso que tuvimos con Mariana justamente, en el cual el niño, un niño con discapacidad, transmitía una voluntad que era absolutamente contraria a su interés superior, porque teníamos los técnicos que lo informaban, y Mariana informó que la voluntad del niño era esa. No obstante, también advertía al juez sobre lo informado por los psicólogos tratantes. Me parece que puede ser algo que, no sé, como una No, regla para, no es que eh, vamos, que es en contra, sino que decimos la voluntad es esta, pero advertimos de este peligro. No sé no, si compaginamos ahí. no, perdón, me gustaría esa pequeña aclaración. Mariana, te pido disculpas por la interrupción, pero me pareció porque se sigue armando. Y entonces a veces, incluso a veces pasa con el tema del Zoom, que se malinterpreta lo que uno quiere transmitir. Y bueno, y obviamente muchas gracias por los aportes, la doctora Patricia Maleta, que ya sabe que aprecia mucho, y me parece es que no hay dos posiciones, chiquilines, porque yo no quiero introducir una nueva posición. En realidad no podemos ir en contra, ¿verdad?, de la voluntad del defendido. Tengo 30 años de defensora de niños, o sea, me aplicaban la convención directamente en el año, bueno, ya hacen todos el cálculo de la edad. Bueno, en esos años, de verdad, bueno, y yo les dije, tenía esa posición y además en definitiva la tengo también puesta por ahí por escrito, qué sé yo, hace años. ¿Ah? Lo que en definitiva, la duda que se me plantea es en determinados casos concretos, específicos, puntuales, y que creo que en 30 años, no sé si utilicé alguna vez esta posibilidad, de darnos ese margen por lo menos para reflexionar. Y me parece bien lo que dijo María Elena, es decir, bueno, la posición del niño, cómo lo resolvió Mariana. Pero no quiero que existan dos posiciones, simplemente lo que la idea mía es, a ver, tratar de rever las cuestiones bajo la óptica del caso concreto, abrir un pequeño margen allí. ¿Verdad? Pero no necesariamente ir en contra. Y lo que obviamente, ¿no? Digo, en términos generales, y lo que el hilo conductor es que no podemos hacerlo de ninguna manera en ningún acto procesal en forma infundada. Yo creo que es por ese lado, ¿no? Que vaya dos posiciones, la antigua Cecilia con la nueva Cecilia y una especie, perdón porque me voy de acá con una crisis de identidad, tengo doble personalidad. No es eso, ¿está, muchachos? Es
¿Cómo decir? Ver la situación del caso concreto y no, ¿verdad?, repetir, que es lo que en definitiva siempre tratamos hace muchísimos años con la doctora, de repetir cliché. Bueno, esto es así, esto es así, y lo repite, y no me doy ni siquiera la posibilidad de evaluar la situación en el caso concreto. No sé si quedó aclarado para quienes. Me encantó igual ese debate, me pareció re lindo y interesante, y por lo menos creo que una de las funciones del docente, bueno, el conductor de la información o como quieran llamarle, es justamente generar estas cosas que se generaron ahí. ¿Está? Bueno, es eso un poco lo que quería aclarar. Y me pareció re lindo eso. El chat un poco me supera, un poco me soy de otra época, pero me pareció re lindo. Perdón, Mariana, la interrupción, y discúlpame. No estamos en posición distinta, ¿eh? Bueno, vuelvo a decir, estas son herramientas para trabajar. Eh, Referí a dos artículos que los tienen que tener como cabecera, que la opinión del niño ustedes tienen que hacer la estrategia y en base a eso actuar, y que muchas veces va a pasar de que si en función de lo que decía el niño, por ejemplo, no desarrollo las actitudes procesales o los actos procesales que tendrían que ser consecuentes con esa opinión del niño, nos puede pasar que cuando el expediente sube al Tribunal de Apelaciones, los ministros pueden preguntarnos, mandarnos preguntar las razones por las cuales no hicimos algo. Ujú. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si no se apeló cuando se debía haber apelado la decisión del juez que iba en contra de la opinión del niño. Y los ministros son críticos en eso. Se llama y se pregunta las razones de por qué no se hizo. ¿Por qué no se apeló? Si el niño manifestaba querer algo y no se hizo la actitud procesal, el acto procesal en consecuencia. Entonces, acá volvemos a repetir. Son herramientas que tenemos para el ejercicio de nuestra profesión y cada uno lo va a ejercer de acuerdo a lo que uno entienda. Uno hablaba de que no es ético tampoco es ético ir en contra de los intereses de un defendido, ojo ahí. Por eso les digo, si uno no realiza los actos procesales de acuerdo a lo que manifestó nuestro defendido, eh, se nos llama y se nos dice por qué, o podemos estar incurriendo en algún tipo de responsabilidad profesional porque estamos actuando en contra de los intereses de un defendido. Porque entre el niño que hay que defender y una persona mayor de edad que hay que defender, tenemos que dar lo mejor de nosotros y desplegar todas las actitudes procesales y estratégicas en un pie de igualdad entre el niño y si fuera un adulto. Bueno, esas son, cada uno con su conciencia determinará lo que hay que hacer y todo va a estar también, depende del caso concreto. Bien, porque hay cosas que es del caso. Bueno, dicho esto, vamos a entrar a lo que es la defensa del niño en la restitución internacional de menores. La ley de restitución internacional ratificó la Convención de La Haya de 1980. También tenemos la Convención Interamericana de los Derechos de la Sustracción Internacional de Menores, que es la 17.385. Y también tenemos la norma nacional de procedimiento, que es la 18, esperen que ya les digo, 18.535, no, 18.535 la de la Haya, 18.895. Esas normas dicen que tenemos que fijarnos, cuando hay un tratado que ratificó el país del cual está pidiendo que se restituya el niño a su centro de vida o al que era su centro de vida,
ratificó esa normativa, ese convenio internacional, y Uruguay también lo hizo. Entonces nos vincula ese tratado, ¿de acuerdo? Si no tenemos una norma de carácter internacional que nos vincula, se aplica la ley uruguaya, la cual establece derechos sustanciales para ver en lo que es la sustracción, contenido sustancial y contenido procesal. ¿Bien? Tanto la Convención Interamericana como la Convención de La Haya hablan en lo sustancial. En lo procedimental, para todos los casos, vamos a aplicar la ley 18895. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Delimitado esto, tenemos que entender que el convenio de La Haya se suscribió entre la mayoría, por no decir casi todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos, que Estados Unidos es muy reacio a ratificar tratados. ¿Por qué? Porque se entendió que había una vulneración de derechos que cometía el progenitor que sustraía o retenía al niño. ¿Qué vulneración de derechos se daba? Justamente el de sacar al niño de su centro de vida. Es muy difícil de visualizar por todo lo que hay de ruido mediático o de publicidad, que cuando hablamos de restitución internacional, partimos de la base que se violaron ya los derechos del niño al sacarlo de lo que era su centro de vida o entorno. Es cierto que normalmente, y vamos a hablar que cuando nos corresponde Uruguay, que la mayoría de las veces hay familiares en Uruguay y que la persona que lo trae de lo que era su centro de vida apura el ritmo para que el niño se inserte en el medio. Amigos lo inscriben en la escuela, etc. Y están su familia materna. Pero también tenemos que ver que allá era su centro de vida, donde tenía sus amigos, su familia paterna, etc. Y lo que hacen estos instrumentos, tanto internacionales como nacionales, es tratar de que no se vulnere el derecho del niño a vivir en su residencia habitual. No se está hablando de cambiar tenencia, ¿de acuerdo? No se habla de la tenencia. Eso lo va a resolver el juez del país requirente, no el uruguayo que recibió el pedido. El juez uruguayo lo único que va a decir es si hay una restitución, un traslado ilícito o una retención ilícita, ¿tá? Y si corresponde o no una restitución en condiciones. ¿Bien? Pérez Manrique, justamente en las jornadas que se hicieron para jueces de infancia también, para jueces y operadores jurídicos, y el 8 de noviembre de 2017, establecía que estos instrumentos internacionales lo que hacen es efectivizar el interés superior del niño. Bien. Cuando hablaba hoy Cecilia del interés superior, decía que hay que estar al caso concreto. Y en el caso concreto de la restitución internacional, el interés del niño es que se le restituya el derecho a su centro de vida. Y entiende que todos estos instrumentos internacionales integran lo que es el corpus iuris de derechos humanos. La doctora, me sale Vera, Pérez Vera, cuando hace el informe explicativo de la Convención de La Haya de 1980,
hace una explicación por qué el interés superior del niño no se dice a texto expreso. Uno, si lee el Convenio de la Haya, no habla de una definición expresa de lo que es el interés superior del niño. Sin embargo, en el informe explicativo que habla esta doctora, establece que justamente la finalidad de la convención fue lograr la efectivización de los derechos del niño. Hay una sentencia, que es la 707 del 2012 de la Suprema Corte de Justicia, del 3 de agosto del 2012, que es anterior a la ley, que habla en los considerandos justamente que el interés superior del niño se encuentra garantizado por estos instrumentos públicos, por estos instrumentos internacionales y nacionales. ¿Por qué perdí tiempo en aclarar todo esto? Porque el interés del niño no es algo vacío que uno diga al tuntún, es esto, no. Es para el caso concreto según las circunstancias del niño. Y el régimen de restitución internacional es lo que acabo de decir. Bien. Dicho esto, cuando, cuando se designa defensor del niño, se lo designa normalmente cuando dan traslado de las excepciones. Y si uno lee el articulado de la ley procesal, que como dije es la ley 18895, no establece a texto expreso que el niño sea parte. Bien, sí establece en los primeros artículos que la Convención de los Derechos del Niño es forma parte como instrumento interpretativo de la normativa, pero no habla en todo el articulado sobre si el niño es parte. Sí, en el artículo 14 de la ley, que el defensor del niño, que está prevista la figura del defensor del niño, que puede alegar y apelar, o sea, que puede apelar, pero no habla en ningún momento que pueda oponer excepciones. Cuando el articulado de la ley, que los invito a que lo lean, cuando refiere que se da traslado de las excepciones, se da traslado para que oponga excepciones la requerida o el requerido, y después de estas se da a su vez traslado al requirente, en ningún momento la ley previó en alguna de estas instancias dar traslado al defensor del niño. Con lo cual, hay dos posiciones, como todo. Una que establece, bueno, la ley 18895 es clara, no se puede hacer más de lo que la ley dice, y entonces el defensor del niño se entrevistará con el niño, sabrá su entender, pero solo va a poder alegar y apelar, porque eso lo dice el texto. Hay otra posición que se basa en que justamente como es parte y el niño soporta las consecuencias de la cosa juzgada, puede hacer todos los actos procesales que le compete a una de las partes. Por lo tanto, oponerse a la restitución, al pedido de restitución, proponer prueba, etc. Creo yo que a esta altura del partido y teniendo en cuenta la ley que les había dicho de la corresponsabilidad parental, la 20.141, ya creo que eso como que sanea la situación. Como defensores de los niños, y a nosotros nos toca actuar como defensores de los niños, nosotros podemos tomar este argumento, aparte del anterior, y decir, no, nosotros, el niño es parte, y por lo tanto vamos a hacer la defensa del niño como cualquiera de las partes.
¿ah? Es más, hay tanto la Convención de los Derechos del Niño como, la Convención de la Haya como la CIDIP establecen, unos en el artículo 16 también de la 18895, que dice que se podrá rechazar la restitución si se comprobare que el menor de 6 años tiene motivos fundados para no regresar. Bien, el motivo fundado tiene que ser algo contundente, más allá de una mera incomodidad. Entonces nos coloca a nosotros, inclusive aún en la posición más restrictiva de que el niño no es parte en este proceso, nos coloca ante la situación de que nosotros podríamos hacer valer esta situación cuando hicimos la entrevista. Cuando hicimos la entrevista, si el niño nos dice A, B o C, y si en uno de ellos dice no, me quiero quedar, y expresa los motivos por cuál me quiero quedar, y está seguro de lo que quiere hacer, y te da las razones de que por qué quieres quedarse, y ustedes ven que la madurez del niño es tanto que él sabe qué va a pasar con uno, con un padre, qué va a pasar con otro, en fin, ustedes pueden oponer esto como excepción o si no, expresarlo a texto expreso sin oponer la excepción para que el juez, que sí lo dice el articulado, pueda aplicar. Porque la forma como que está descrito esto establece que el tribunal puede rechazar la restitución si se da este supuesto. Por lo tanto, aun si nosotros sostenemos de que no es parte porque la ley no le da la oportunidad para oponer excepciones, sí podríamos alertar de esta situación al juez para que el juez pueda tener la herramienta de sí o no y de rechazar si se configuran estas circunstancias. No sé si los mareé, por favor me dicen. ¿Ah? Si sostenemos que sí es parte, lo opongo como excepción, no puedo ponerlo como excepción. ¿Me entendieron? O todas las excepciones que ustedes quieran. Pero si entienden que no es parte, aún pueden realizar esta estrategia. ¿Se entendió? ¿Qué nos va a pasar? Y ahí es una sugerencia. Si ustedes van a realizar esta estrategia porque el niño se los dijo y ustedes ven que tiene la madurez suficiente, si bien partimos de la base de que el niño es hábil para emitir su voluntad, es hábil de su querer y no tengo que presumir que está viciada o manipulada o que el niño no sabe lo que quiere, etcétera. No, es al revés. Parto de la base de que el niño es hábil, que no está manipulado. En todo caso, si la contraparte quiere probar que está manipulada, es la contraparte que lo tiene que probar o la parte que le sirve probar que está manipulada. Pero partimos de la base de que la voluntad del niño es libre, salvo prueba en contrario, pero lo probará la otra parte. ¿Me explico? En el caso de restitución, es un humilde consejo y vuelvo a decir, son herramientas que uno da para el ejercicio de la profesión. Que en este caso es tal los derechos en juego que convendría, como defensores de los niños, en ese caso sí solicitar la pericia psicológica. La pericia psicológica, vuelvo a decir, es la excepción, porque en realidad partimos de la base que lo que se presume es que el niño es hábil para emitir su opinión y que no está viciada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como estrategia, sugiero que pidan una pericia psicológica, los efectos de determinar si se da a entender de forma clara o no en lo que está manifestando.
si tiene potencial intelectual de expresar sus sentimientos o preocupaciones, si tiene habilidad de reflexionar y elegir con cierto grado de experiencia, si su querer es independiente del querer de su mamá o de su papá, ¿está? Si hay adherencia o indicadores de adherencia a los discursos de los otros adultos, ¿está? Si el niño se plantea las posibles consecuencias de una u otro sentido de su decisión. ¿Qué va a pasar con eso? Vuelvo a decir, uno como defensor va a realizar la estrategia de su defendido, ¿verdad? Entonces ustedes esto lo pueden charlar con su defendido y si, de acuerdo a lo que les manifestó su defendido, ustedes van a decir, bueno, si me admiten esta prueba, para que me admitan esta prueba, yo tengo que haber opuesto una excepción, haber contestado, haber comparecido en el juicio y proponer prueba. Por lo tanto, yo me tengo que adherir a la posición que dice que el niño es sujeto en el proceso. Porque si no, ¿cómo voy a proponer prueba? ¿Me van siguiendo? Bien. Cuando yo hago esta pericia, ¿por qué es? Porque después yo me voy a agarrar de esto para defender la opinión del niño, porque cada parte, dependiendo del signo que tenga la opinión del niño, va a querer desprestigiar o agarrarse de la opinión del niño. Entonces, a mí me sirve esto como instrumento para decir, no, el niño dijo tal cosa y no está siendo influenciado. El niño dijo tal otra y lo dijo porque entiende que es lo mejor para sí. Y normalmente va a pasar que los jueces cuando se ingresan las pericias, lógicamente tienen que dar vista a las partes de la pericia para que se puedan hacer o una aclaración o apelar o solicitar una nueva pericia o decir que van a traer al perito al proceso para que se le tome de la declaración. Pero a veces las partes ni siquiera dicen nada. Y esto es un insumo más, porque si no dicen nada, a mí me quedó precioso la voluntad del niño divina, cerradita, todas las estrategias cerraditas para hacerla respetar por las partes sin ninguna que me diga no me sirve o lo que sea. ¿Se va entendiendo? Nuevamente, nosotros somos defensores de los niños y de su opinión. Entonces yo tengo que hacer la estrategia que le convenga a mi defendido. En todo caso va a ser esta, para hacer justamente valer su opinión. Porque después colocamos nosotros como defensor del niño en la restitución al juez en la difícil posición de decir, si se va a apartar de esto, ¿por qué se va a apartar? Porque lo tiene que fundar. Porque la Convención de los Derechos del Niño, el CNA, todos los instrumentos hablan de que el interés superior del niño, si yo me voy a apartar o la opinión, tengo que decir de forma fundada por qué lo estoy haciendo. ¿Tá? Entonces, son estrategias que uno va teniendo como defensor. Me voy a apurar porque no me da, Mariana, tenés ya estoy en... la doctora Pose tiene mano levantada. Sí, doctora, la escucho. Buen día, no, disculpen. No, en realidad yo siempre me acuerdo de las clases de procesal, cuando algún profesor nos recordaba que dura lex sed lex. El problema es que yo creo que nadie a esta altura duda de que el niño es parte, eso creo que es evidente. El tema es que la ley dice específicamente que se cita de excepciones al requerido. Y bueno, ¿eso cómo nos ata? Yo personalmente lo que hago, como usted sabe, porque hemos trabajado hace un tiempo en restitución, admito el escrito y la prueba que ofrece la defensa del niño entiendo que la hago ingresar por el 24. Pero bueno, sí la ley deja apelar y por supuesto todos los demás actos. El problema, que no es poco, es el tema de la citación de excepciones
recuerdo que en ese mismo congreso que usted me mencionaba, no me acuerdo si el año 2016, 2017, la doctora Bendán, que había sido una de las redactoras, se le preguntó específicamente esto y la doctora dijo que, bueno, sí, que fue como un olvido de la ley, pero que la ley así estaba ahí. Y realmente es muy difícil eludir la parte esa de que dice del requerido. Nada más, doctora, la felicito, me está encantando su exposición. Muchas gracias. Bueno, estas son herramientas. Entonces yo me voy a afiliar a la posición que le convenga según los intereses de mi defendido. Quería hablar muy rápido de cuando tenemos niños en situación con discapacidad, y ya lo adelantaba Cecilia, que el querer del niño no solamente tiene que estar expresado en palabras. Ah, el niño con discapacidad tiene los mismos derechos que el niño común, no sé cómo explicarlo, sin discapacidad. Disculpen si parezco discriminadora, pero tiene que tratarse de la misma manera. Nada más que yo tengo que hacer los ajustes necesarios para hacer valer esa opinión. Quiero decir, si es un niño que me está expresando mediante medios gestuales un querer o un no querer o un rechazo, yo eso lo tengo que tomar e incorporarlo, porque el niño no necesita una capacidad o un conocimiento de la circunstancia, del proceso. Creo que hoy por hoy ni las personas mayores de edad tienen por qué saber a cabalidad lo que es el proceso en sí. Pero sí el niño sabe si esto es blanco, si esto es negro, si quiere vincularse o no quiere vincularse con esta persona, si quiere vivir con este o quiere o no vivir con fulano. Y lo pueden expresar. Y entonces, en base a eso, es que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué dice la convención en sede de los niños en situación de discapacidad? Que sus opiniones tienen que ser tenidas en cuenta como lo hacemos con los otros niños. Y que no se puede desprestigiar la opinión de estos basados en su discapacidad. Porque si nosotros hacemos el ajuste necesario o tomamos todas las herramientas necesarias para recabar la opinión del mismo, no es válido desatender la misma. Quiero comentarles una sentencia del Tribunal de Apelaciones en las cuales las discordias analizan el querer del niño en situación de discapacidad. Y es el 339 del 2019, la sentencia del Tribunal de Familia de primer turno de 8 de abril del 2019. Eso se lo recomiendo como una herramienta más para que ustedes tengan cuando les pase esto. Y dado que me quedan 3 minutos, una lluvia de consejos. Cuando vayan a hacer la entrevista de un niño, si es muy chico, por favor, no vestirse de forma formal. Inclusive la convención habla de que los operadores hasta tenemos que cuidar la vestimenta. Parece tonto lo que voy a decir, pero un jean, eh, hablar de tú a tú, con un lenguaje claro. Si se puede, agáchense a la altura del niño a hablar, sobre todo cuando se vayan a presentar. No adelanten así la cabeza, sino que bajen y estén a la altura del niño. Cuando vayan a hacer la presentación, hola, soy tu defensor. Y van a ver que eso es un insumo que abre muchísimas puertas. Y con esto termina mi exposición. Espero realmente de corazón que les sea útil en su labor diaria. Bueno, estimadas, les mando un aplauso virtual a ambas porque estuvo excelente la clase. La verdad que les agradezco muchísimo el esfuerzo y creo que todos quedamos muy agradecidos y conformes. Y bueno, no tenemos tiempo para continuar con No, preguntas, lo único pero porque me lo pusieron
ahí en el chat, vieron que se fue armando esa cosa linda, es el tema que coincido con lo que dijeron, el tema de las pericias de los niños, y refrendar la opinión de Cavalli también, que dice que no pueden utilizarse para lesionar los derechos humanos de los niños. Y hay que cumplir con el 128 del CNA, ¿verdad? Recordar que tiene que ser, que se tienen que disponer cuando resulten imprescindibles y siempre que no existan otros medios de prueba que permitan acreditar los mismos hechos, y cumplir los requisitos del 128, que en ese caso el consentimiento informado y la eventual posibilidad de que el niño comparezca acompañado por su acompañante terapéutico. No los quiero, obviamente, porque ya sé que estamos todos corriendo para salir para los juzgados, pero bueno, simplemente quería dar un cierrecito chico con esa norma. Bueno, muchas gracias y continuamos la semana que viene con el próximo módulo. Un saludo grande para todos. Chao. Gracias. Saludos para todos. Gracias. Gracias, saludos. Chao, muchas gracias.